¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta es la tercera o cuarta vez que trato de grabar este vídeo. No sé, últimamente se ve que no me salen las cosas del tirón. Pero bueno, ese no es el caso. Hoy os voy a hablar de un tema que me parece súper interesante y súper importante, que básicamente es la única habilidad que realmente es necesaria o la única herramienta que realmente es necesaria a la hora de mejorarse uno personalmente. Uno ve mucho contenido de desarrollo personal, como es mi caso. Yo durante mucho tiempo de mi vida he probado 1000 herramientas, he visto 1000 vídeos de 1000 creadores que te dicen tienes que levantarte a las 5 de la mañana, salir a correr, baño frío, sauna, burpees, lo que sea, luz roja, que todo eso está muy bien, todo eso son herramientas muy útiles, pero de todo eso que yo he probado realmente ha habido una que ha perpetuado, que a mí me ha servido a lo largo del tiempo, y es la más simple, la que menos tiempo te requiere, menos herramientas te requiere, menos inversión te requiere. Y es algo tan simple que podemos hacer todos, que es simplemente el escribir. El tú coger al final de tu día un papel o un boli, en el caso de que quieras hacerlo a mano, me parece que es lo más recomendable. El móvil, tablet, portátil, lo que sea, como si tienes una máquina de escribir, y tomarte media hora, 40 minutos y simplemente escribir sobre tu día. Escribir lo que te ha pasado, escribir qué te ha pasado por la mente, el qué has hecho, el cómo te has sentido. Y puede ser muy útil para un millón de cosas. Es muy útil bajo mi punto de vista para realmente conocerse a uno mismo, saber realmente lo que hace uno a lo largo del día, el cómo se siente, la clase de cosas que le ocurren. Y yo creo que el conocerse a uno mismo es de las cosas más importantes que se deben de hacer en esta vida. Realmente si tú no te conoces a ti mismo, de nada sirve el tratar de hacer nada. Si no te conoces a ti mismo, el mundo te va a manejar a su antojo. Y uno realmente puede coger las riendas de su vida cuando sabe cómo es uno y actúa en consecuencia. Voy a contaros mi caso personal en esta ocasión. Yo cuando empecé a crear esta empresa, empecé a crear este proyecto, básicamente el crear mi estudio de diseño, el yo trabajar de forma freelance. Durante esa época estuve durante varios meses a foco. Estaba así, como un caballo que le tapan a los lados y solamente ve adelante. Y me levantaba todos los días súper temprano, a las 5 de la mañana, salía a correr, hacía 1000 cosas. Pero de todas las herramientas que probé, de todos estos protocolos que hice, lo que me di cuenta que más me servía era el escribir. Pues el caso, el escribir me parece que es lo más interesante porque yo tenía una serie de hábitos, una serie de cosas a lo largo del día que de forma inconsciente no sabía que me estaban afectando, pero que realmente condicionaban mucho mi día a día. Por ejemplo, yo me levantaba por la mañana, me hacía un café e iba a empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Encendía el ordenador, encendía Illustrator y tal, y empezaba a trabajar, pero a la mínima que notaba que había un poco de fricción, a la mínima que decía, uff, esto me cuesta un poco, me está dando un poco de pereza, esto me es un poco complicado. ¿Qué hacía? A la mínima que eso ocurría, cogía, salía a Google, abría una pestaña y me metía en YouTube. Y me ponía a ver un vídeo. Me ponía a ver un vídeo, acababa viendo otro, de ahí abría Instagram, me ponía a ver mensajes, me ponía a ver memes, me podía ver TikTok. Y cuando me daba cuenta habían pasado 2 horas y media, 3 horas, y no había hecho una mierda. Y me había levantado súper temprano, había tratado de hacer toda esta clase de cosas para optimizar mi día. ¿Para qué? Levantarte a las 5, ¿para qué? Para estar 3 horas viendo Reels, para estar 3 horas viendo TikTok, para estar viendo Instagram. Y realmente con algo tan sutil como hacer un pequeño cambio, cambia todo eso. Puede ser mucho más productivo. ¿Qué pasa? Que eso ocurrió de forma recurrente durante semanas. Y no fue hasta que empecé a escribir, sobre todo, pues la idea que yo tenía era simplemente al final del día coger, escribir lo que había hecho el día, coger papel y boli y pues qué había ocurrido, qué había hecho, cómo me sentía, etcétera. Y siempre ocurría algo que durante varios días era recurrente, que era me he levantado por la mañana, he intentado trabajar, pero no me he podido concentrar. He perdido la concentración y me he puesto a mirar redes. He perdido 3 horas, 4 horas, las que fuera. Y realmente no ha sido hasta que he visto ese patrón que he dicho, coño, siempre me pasa lo mismo y hay un interruptor, hay un trigger que básicamente es voy a empezar a trabajar, no me sale algo, me frustro, paro. ¿Qué pasa? Que cuando uno es consciente de ese punto de inflexión, de esa cosa que causa una acción, puede cambiarlo. Si yo al día siguiente de escribir eso cojo y me levanto y digo, vale, voy a trabajar, pero sé que la mínima que haya un poco de desconfort, mi cabeza va a ser, uff, esto es muy agobiante, esto me cuesta mucho, voy a distraerme un poquito, luego lo haré, no lo haces luego. ¿Qué pasa? Llega el momento de trabajar, cojo y digo, sé que va a pasar esto. Efectivamente pasa. En lugar de abrir YouTube, en lugar de abrir Instagram, cojo, me levanto, me doy una vuelta, me lavo la cara, desayuno algo y vuelvo.
Ahí sigo trabajando y realmente por esa pequeña acción que me ha tomado 10-15 minutos, hace que sortee algo que me hace perder 4 horas. ¿Qué pasa? Que si yo no hubiera sido consciente de eso, si yo no hubiera escrito eso el día previo y no me hubiera dado cuenta de esas cosas, no lo hubiera podido mejorar. Esto se extrapola más allá del ámbito laboral. Muchas veces nosotros, pues en nuestras relaciones personales, pues tratamos mal a gente, tenemos malas costumbres, tenemos a lo mejor actitudes que no son las más positivas y realmente muchas veces que hacemos esto de forma inconsciente. Yo mismo soy una persona que, por ejemplo, hay momentos que tiene muy poca paciencia, hay contextos en los que si estoy agobiado respondo mal a gente, tengo malas actitudes y no ha sido hasta el yo escribir y decir, me ha pasado esto hoy, tuve esta interacción con esta persona, pasó esto, acabamos discutiendo. Digo, pero realmente eso fue una gilipollez, fue una tontería, ¿por qué discutí con esta persona? Y luego me di cuenta, estaba agobiado. Y cuando estaba agobiado pasó esto que luego desencadenó esta serie de acciones que acabaron en este resultado. Parecen tonterías, pero es un poco esto el efecto mariposa, de que el aleteo de una mariposa puede causar un tornado en la otra punta del mundo. Pequeñas acciones, pequeñas cosas a lo largo del día que parecen inocuas, que parece que no afectan en nada, realmente determinan nuestro día a día y yo creo que es muy importante el conocer esto. Hay una frase que me gusta mucho, de uno de mis autores favoritos, que ya he hablado en este canal, que es Carl Jung, que básicamente es, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso controlará tu vida y lo llamarás destino. ¿Cuántas personas no conocemos en nuestra vida, de nuestros amigos, de nuestros familiares y tal, que siempre está el mismo patrón? Está esa chica que siempre acaba con el tío que es un capullo, o ese amigo que siempre acaba con mujeres que le tratan mal y todas son X. Y claro, uno dice, vale, yo entiendo que hayas tenido malas experiencias, pero ¿cómo de común es que todas las personas que tú conozcas, todos los chicos que tú conozcas, todas las mujeres que tú conozcas, todas sean horribles, todos son malos, todos son tóxicos? ¿No será que tú tal vez tienes una serie de patrones, tal vez tienes una serie de actitudes de las que no te das cuenta, de las que no has sido capaz de cambiar, que determinan tu vida? Y yo creo que es muy interesante la herramienta de escribir para darse cuenta de eso. Yo lo he tratado de hacer de forma recurrente y sí que me he dado cuenta que las épocas que no he escrito, las épocas que por lo que sea, por vagancia, por estar muy liado y decir lo haré luego y nunca hacerlo, han sido épocas peores. Yo creo que también el escribir nos hace conscientes del día a día. Yo al menos en mi caso, y yo creo que a muchos de ustedes les pasará igual, yo vivo mucho en el futuro. Yo soy una persona que en mi caso pues tengo proyectos profesionales, tengo proyectos personales, tengo 1000 cosas que quiero hacer en esta vida y uno siempre piensa en el futuro, está pensando en el mañana, en tengo que hacer esta semana esto, quiero grabar lo otro, para que el mes que viene tal, tengo que pagar esta otra cosa. Y uno cuando tiene la cabeza en el futuro vive en modo automático y no es consciente del día a día. Y el tener ese pequeño momento en el día de ser capaz de parar, frenar un poco, decir, oye, voy a escribir voy a escribir de lo que ha pasado hoy, del cómo me he sentido. Coño, pues pasó esto con esta persona, hostia, pues mira, igual la he cagado, igual me he equivocado, igual debería hacer las paces, igual debería pedir perdón. O cometí este error, o hice esta cosa. O ya no para nada de eso, sino simplemente para ser conscientes, para poder pausar un poco, para vivir con intención. Yo creo que es una cosa que falta mucho a día de hoy, que es el vivir de forma intencional. La gente vive en modo automático y el tener un propósito, el saber realmente el por qué hacer las cosas, me parece que es increíblemente beneficioso. Y el escribir te da eso, el escribir te brinda eso y por qué no, también es una actividad que me parece muy beneficiosa para esto, para ejercitar la mente. A día de hoy vivimos en una época de declive cognitivo brutal. Lo hablé en mi vídeo anterior, en el que hablaba de la oratoria, el expresarse y tal. Y como decía en ese vídeo, el 90% de las personas básicamente se expresan como el culo. Es decir, cualquier persona que veáis por la calle, lo más seguro es que no tenga una capacidad buena de hablar. Y eso pasa lo mismo con la escritura. Yo tengo amigos de 30 años que parece que son mi abuelo escribiendo. Te escriben por WhatsApp unas faltas de ortografía brutales, se expresan fatal. Y, y yo creo que muchas veces nos acomodamos en el decir, bueno, me estoy escribiendo con un amigo, estoy escribiendo por WhatsApp, ¿qué más da? No es algo formal, no estoy escribiendo una carta, no es algo de trabajo, no es algo de estudios. Pero realmente esas cosas que hacemos a diario que parecen que no, van formando nuestra forma de expresarnos y claro, cuando tú escribes K en vez de Q, cuando tú te comes H, cuando tú te comes Y y pones I latinas, cuando tú no te expresas bien, no usas comas, no usas puntos, esa clase de cosas se forman en un hábito
Y si eso luego le sumas el uso de la IA, que a día de hoy todo el mundo usa IA para escribir a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de estudios, en vez de escribir un correo a una persona, a tu jefe, a cualquier cosa, pones en ChatGPT, escríbeme un correo profesional de X cosas y tal, te lo hace el toque, copias y pegas y fuera. ¿Qué pasa? Que esto crea unas malas costumbres brutales. Y luego cuando realmente necesitas expresarte de forma escrita sin esos recursos, no puedes, no eres capaz, eres como un niño. Y es triste. Yo creo que a día de hoy, curiosamente, si leemos cualquier libro del pasado, nos va a costar muchísimo. Uno se lee El Quijote, uno se lee Crimen y Castigo, uno se lee cualquier libro de estos escritos en una época pasada. Y están escritos de una forma espectacular, de una forma súper refinada, con una variedad de lenguaje brutal. Y es curioso como alguien que vivía en una época supuestamente más arcaica, supuestamente menos evolucionada a nivel tecnológico, tenía unas habilidades de escritura brutales. Y a día de hoy, cuando más información tenemos, cuando más recursos tenemos, es cuando peor escribimos. Yo creo que la escritura, al igual que cualquier otra cosa, cualquier otro hábito, es como un músculo, si no se ejercita se atrofia. Y es triste el vivir una vida sin saber expresarse bien, sin saber escribir bien. Y yo creo que es una habilidad que ayuda muchísimo. Así que bueno, ¿cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra escritura? Yo creo que la cosa más fácil que podemos hacer, por una parte, es el leer, curiosamente. Ya no tanto escribir, escribir es muy útil, pero una cosa que podemos hacer en nuestro día a día, que puede hacer cualquier persona, es el pararse a leer. Leer lo que sea. Puede ser desarrollo personal, puede ser novelas, puede ser un blog, cualquier cosa que te guste, que te parezca entretenida, que no te sea muy complicado, pero que te haga pensar un poquito, puede ser increíblemente útil. Y yo qué sé, en mi caso yo, por ejemplo, muchas veces he acabado leyendo libros de desarrollo personal pensando, bueno, quiero tener una empresa, quiero mejorar en esto, quiero hacer lo otro. Me parecen un puto coñazo. Tienen una utilidad, tienen una finalidad, pero sí que ha habido muchos libros de desarrollo personal per se, que al final es como, para eso me puedo ver un vídeo de esto, me parece aburrido, pero sin embargo el leer novelas, el leer ficción me parece mucho más entretenido, en mi caso me gusta mucho más. Elegid lo que más os guste, no tiene por qué ser em, nada específico, pero en mi caso el leer algo que me gusta, algo que se me hace estimulante y que realmente me hace ejercitar la mente, es increíblemente beneficioso. Y me he dado cuenta de una cosa, que al final he acabado escribiendo como mis autores favoritos. O sea, uno acaba absorbiendo esa información, esa forma de expresarse, y yo a día de hoy cuando escribo mi newsletter, cuando escribo mi diario, cuando escribo cualquier cosa que requiera un poco de desarrollo, me doy cuenta que la forma que tengo de escribir es muy similar a estos autores. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Stephen King. Me gustan mucho sus novelas y me he dado cuenta, he caído en la cuenta de que escribo muy similar a él muchas veces en mi newsletter, al menos la forma de expresarme. Pero el caso, leer es súper útil, escribir, como os he dicho, puede ser a papel, que no está nada mal, es decir, yo creo que la última vez que alguien escribió a mano siendo adulto fue en el colegio, en el instituto, así que nunca está de más el mantener una caligrafía decente. Pero realmente no es necesario escribir de temas que os gusten, escribir un diario, no tenéis por qué tener un blog, pero yo creo que está bien el mantener ese hábito afilado. En el caso de que tengáis que escribir por razones laborales o por razones personales, haced el pequeño esfuerzo en el día a día de no acortar caminos, simplemente decir, "Oh, le voy a escribir un mensaje a mi madre, a mi amigo, a mi jefe, a lo que sea". Haced ese pequeño esfuerzo de no usar abreviaturas, de escribir con propiedad, de escribir bien las palabras. Y realmente esas pequeñas acciones en el día a día que vamos realizando determinan mucho el futuro, determinan mucho lo que hacemos, lo que somos. Así que yo creo que ese esfuerzo merece la pena. Y bueno, básicamente eso ha sido el vídeo, un vídeo cortito. Lo más seguro es que escriba un artículo de la newsletter sobre esto, así que si os interesa, sabéis, tenéis abajo la bio. Y poco más, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.